Cierra los ojos por un segundo y siente el filo de ese silencio. ¿Alguna vez has sentido el dolor de un hijo adulto que se aleja, un vacío que te atraviesa como un cuchillo en la quietud de tu hogar, un eco que resuena en las paredes de tu alma solitaria? Imagina a una madre de 65 años, sentada en una silla vieja que cruje bajo su peso, con una foto en las manos temblorosas que apenas puede sostener, preguntándose por qué su voz, que alguna vez llenó la casa de risas, ya no importa para nadie. Esto no es un dolor raro, un sufrimiento pasajero que se olvida con el tiempo. Millones lo viven en secreto, un peso que crece con los años como una sombra que se alarga en las noches sin fin, un murmullo que se pierde en la oscuridad de sus pensamientos. Carl Jung, el maestro de las almas heridas, el guía que exploró los rincones más profundos de la psique humana, dejó 7 formas para superar ese abandono, un camino que parece inalcanzable, pero que hoy te abriré como un secreto que podría salvarte de la desesperanza. Si sientes un nudo en el pecho, si este tema te quema como brasas bajo la piel, como un fuego que no se apaga, quédate, porque esta historia te llevará por un camino de lágrimas y luz, un sendero donde cada paso pesa como una confesión que nunca te atreviste a hacer. Si ya te está moviendo, si sientes que algo dentro de ti se remueve, suscríbete al canal y activa la campanita, porque solo los que enfrenten su verdad, los que se atrevan a mirar dentro de sí mismos, llegarán al final de este viaje transformador. Hoy el aire se llena de un silencio que corta, un vacío que no explica, y en ese espacio donde las palabras se pierden, encontramos el dolor de un hijo adulto que se aleja, un hijo que una vez corrió hacia ti con los brazos abiertos y ahora parece un extraño en la distancia. Piensa en esas noches en las que el teléfono permanece mudo, en los días en que las fotos amarillentas son lo único que queda de un vínculo que se desvaneció, un lazo que se rompió sin que supieras cómo recomponerlo. Este no es un tema que se resuelva con un abrazo rápido o una llamada ocasional. Es una herida que se lleva en el alma, un peso que se acumula con cada año que pasa, con cada cumpleaños que pasa sin su voz. Carl Jung, con su sabiduría que trasciende el tiempo, nos mostró que dentro de nosotros hay respuestas, que en las sombras de nuestro ser se esconden las claves para sanar, y esas claves son las que hoy exploraremos juntos, paso a paso, como si camináramos por una playa desierta, donde cada huella cuenta una historia de redención. Si sientes que este dolor te define, que te ha robado la paz, quédate conmigo, porque lo que viene podría ser el comienzo de algo nuevo, un amanecer después de una larga noche. El mar de las emociones está agitado, y solo los valientes se adentran en sus olas para encontrar la orilla. Imagina un lugar donde el sol se pone sobre el horizonte, donde el sonido del agua te envuelve y el viento trae consigo recuerdos que duelen, un rincón del mundo donde una mujer lucha por entender por qué su hijo se fue. En esa lucha, en ese enfrentamiento con el vacío, encontramos a Carmen, una mujer de 65 años que vive en una casa humilde en las afueras de Valparaíso, Chile, donde el rugido del Pacífico se mezcla con el crujir de las tablas de madera de su porche y el aroma a salitre llena el aire con un toque salado que impregna cada rincón de su vida. Sus manos, marcadas por años de tejer redes para los pescadores del puerto, sostienen un teléfono que no suena, un objeto polvoriento que guarda el último eco de su hijo Pablo, de 42 años, quien dejó de llamarla hace 4 años, tras una discusión acalorada sobre su decisión de mudarse a Santiago en busca de una vida diferente, una vida que ella no entendió ni aceptó del todo. El silencio se instaló como un huésped sombrío, una presencia que se sienta a su mesa cada noche, y Carmen pasa las horas mirando el horizonte, donde las olas chocan contra las rocas, como si le susurraran preguntas sin respuesta bajo un cielo que a veces se tiñe de rojo al atardecer.
un lienzo que pinta su soledad. Creció en una familia donde el amor era un lujo escaso, un lugar de palabras duras y expectativas altas que resonaban en las paredes de su infancia como ecos de un pasado que no se borra, y juró que con Pablo sería diferente, que le daría alas para volar libre como las gaviotas que surcan el cielo sobre el mar. Pero el tiempo mostró que esas alas vinieron con cadenas invisibles, críticas sutiles sobre sus amigos, consejos no pedidos sobre su futuro, un deseo de protegerlo que se volvió control, un yugo que él cargó hasta que decidió cortar los lazos con un adiós que aún resuena en su memoria. Una tarde, mientras el viento traía el olor a algas y el sonido de las campanas de la iglesia cercana llenaba el aire con un tañido lejano, encontró una nota arrugada de Pablo en un cajón viejo lleno de recuerdos, una nota escrita con prisa y dolor. Mamá, necesito espacio. Esas palabras la golpearon como una ola traicionera que la dejó sin aliento, un mazazo que la hizo caer en la silla, el papel temblando en sus manos como una confesión silenciosa que el viento se llevaba hacia el mar infinito. En su desesperación, buscó consuelo en un libro viejo de Carl Jung, un nombre que le llegó como un faro en la tormenta que rugía dentro de su pecho, un rayo de luz en la oscuridad de su pena. Jung habló de enfrentar las sombras internas, esos miedos y culpas que proyectamos sin darnos cuenta, como fantasmas que acechan en los rincones de nuestra mente, y Carmen empezó a ver su sombra en la distancia con Pablo. Recordó cómo su miedo a perderlo, un temor que la perseguía desde los días en que su padre la abandonó sin mirar atrás, la llevó a aferrarse, a juzgar sus elecciones, a decir, deberías quedarte en Valparaíso, cuando él soñaba con un mundo más allá de las colinas, un mundo de luces y promesas que ella no podía comprender. Las lágrimas cayeron mientras leía esa nota, el papel arrugándose bajo sus dedos, como si quisiera borrar el pasado, y decidió buscar ayuda, sentándose con un consejero en una cabaña con olor a madera húmeda cerca del puerto, un lugar donde el sonido de las olas marcaba el ritmo de sus confesiones como un tambor lejano, mientras el aroma a pescado fresco se colaba por las ventanas abiertas, trayendo consigo el sabor de la vida que seguía afuera. Allí, entre sollozos que llenaban el aire con un eco de dolor, empezó a desentrañar su pena, como si abriera una caja sellada por años bajo llave, sus manos temblando mientras dejaba salir las verdades que había guardado en lo más profundo de su ser. Escribió cartas que no envió, llenando páginas con arrepentimientos que fluían como un río desbordado, el roce de la pluma, como un lamento que se perdía en el viento salado que entraba por la puerta, un sonido que se llevaba sus culpas al mar. Soñó con Jung, su figura envuelta en niebla susurrándole. La sanación comienza al aceptar lo que duele. Una voz que la despertó con el corazón, latiendo fuerte bajo las sábanas, mientras la oscuridad de la noche la envolvía. El ulular del viento fuera como un acompañamiento a su resolución. Intentó contactar a Pablo, pero sus mensajes quedaban sin respuesta, un silencio que cortaba como el filo de una concha que encontraba en la playa, dejando heridas invisibles en su alma que sangraban en silencio. Aún así, no se rindió. Creó un diario donde anotaba sus lecciones aprendidas, el aroma a café matutino, guiándola mientras escribía a la luz de una lámpara titubeante que proyectaba sombras danzantes en las paredes, y prometió respetar su distancia, un acto que le dolía como arrancarse una espina del corazón, un dolor que la acompañaba en cada amanecer frente al mar, donde las olas parecían susurrarle paciencia. Una noche, recibió una llamada inesperada que hizo temblar el teléfono en sus manos, un sonido que rompió el silencio como un trueno. Pablo, con voz temblorosa como si cargara el peso de los años, dijo, «Mamá, quiero hablar».
Esa chispa la llevó a escribirle una carta, pidiéndole perdón con palabras que fluían como un río desbordado, el sobresellado con un suspiro mientras el mar rugía afuera, un sonido que parecía aprobar su valentía y le daba fuerzas para seguir. Se encontraron en un café cerca del puerto, el olor a pescado fresco y el bullicio de los marineros llenando el aire con vida. Y Pablo confesó su resentimiento, su necesidad de libertad para construir su vida lejos de las expectativas, mientras Carmen escuchaba, sintiendo cada palabra como un golpe que sanaba las grietas de su corazón, un bálsamo que calmaba el dolor acumulado. Decidieron reconstruir su vínculo poco a poco, como si armaran un rompecabezas con piezas rotas, y ella empezó a meditar en el porche, el sonido de las olas, calmando su alma como una caricia del océano que la envolvía en paz. Pero el camino no fue fácil, como navegar un barco en una tormenta que azota las costas de Valparaíso. Un rumor en el pueblo la acusó de perder a su hijo, un cuchicheo que se esparcía como el viento entre las casas de colores, y con valentía que brotaba de su nueva fuerza, lo enfrentó en la plaza central, defendiendo su crecimiento bajo la mirada curiosa de los vecinos que se reunían alrededor. Sus murmullos, como olas que chocaban contra las rocas, organizó un taller para padres heridos en una sala comunitaria cerca del mercado, las voces compartiendo dolor y esperanza, llenando el espacio como un coro que resonaba en las paredes de madera, un sonido que traía consuelo a los corazones rotos, y Pablo asistió, sorprendiendo a todos con un dibujo que le dedicó, un retrato de ellos dos frente al mar que hizo brotar lágrimas en sus ojos, un regalo que pintaba su redención. Una carta de un amigo de Pablo llegó pidiéndole perdón por haberlo influenciado en su distanciamiento, y Carmen sintió un alivio frágil, como si una ola suave lavara la arena de su dolor, dejando un rastro de esperanza en su alma. Viajó a Santiago para visitarlo, el bullicio de la ciudad contrastando con su paz interior, el sonido de los autos y el aroma a comida callejera llenando el aire con un caos que la envolvía, y compartieron una comida, el sabor a cazuela, sellando su lazo, mientras las luces de la noche brillaban afuera, un brillo que reflejaba su nuevo comienzo. Una enfermedad leve la debilitó, el cuerpo temblando bajo las sábanas mientras el sol entraba por las ventanas, pintando rayos de luz en su rostro pálido, y Pablo la cuidó, sus manos firmes cerrando heridas con cada gesto que parecía coser el tejido roto de su relación, un hilo invisible que los unía de nuevo. Escribió un diario para él, el roce de la pluma como un legado que dejaba en el papel, un testamento de su amor y arrepentimiento que fluía como un río tranquilo, y se lo dio con lágrimas que mojaban las páginas, el papel temblando en sus manos mientras el viento soplaba fuera, trayendo consigo el aroma de las algas que danzaban en la brisa. Una invitación a un podcast llegó, y su voz temblorosa tocó almas, el eco de sus palabras resonando en el éter, como un susurro que cruzaba el océano desde Valparaíso, Chile, un mensaje que llegaba a corazones lejanos. Un reencuentro con una amiga de juventud trajo risas que llenaban la sala como un canto de alegría, el aroma a té viejo, sanando el pasado como un bálsamo cálido que envolvía su espíritu, y un abrazo selló una amistad renovada bajo el sol que se filtraba por las ventanas, calentando las piedras del patio. Una tormenta dañó su tejado, el agua goteando en el suelo como lágrimas del cielo que se mezclaban con el polvo. Un sonido que llenaba la casa con un lamento, pero la comunidad la ayudó, el sonido de martillos, como un canto de solidaridad que resonaba entre las casas del pueblo, un coro de manos que reconstruían su hogar. Finalmente, en un atardecer frente al mar, Pablo la abrazó, diciendo, «Gracias por dejarme crecer», y Carmen sintió una paz profunda bajo el cielo chileno,
el sol tiñendo las olas de un naranja que parecía prometer redención, un color que pintaba su alma con esperanza. Y aquí estamos, al final de este camino. Las 7 formas de superar el dolor de un hijo adulto distante, según Jung, son: aceptar tu sombra, soltar el control, escuchar sin juzgar, buscar ayuda, meditar para sanar, perdonar y crecer juntos. ¿Crees que esto puede cambiar tu vida? ¿Ya viviste este dolor, este silencio que te rompió y te dejó en pedazos? Comparte tu historia en los comentarios. No estás solo. Tus palabras pueden ser un faro para otros en la oscuridad de su propia tormenta. Si esto te tocó, si sientes que este relato despertó algo en tu alma, compártelo con quien lo necesite, con alguien que llora en silencio como lo hizo Carmen. Suscríbete si tienes el valor de sanar, porque en el refugio de sabiduría encontramos luz en la oscuridad más profunda y juntos podemos caminar hacia la paz que mereces.